Bien, good morning, class. Good morning, everybody. Good morning, students. Welcome to the second class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy Jessica y estaré con ustedes en el área de inglés. Le doy la bienvenida, tal vez muchos de ustedes no pudieron estar en la primera sesión, también les doy la bienvenida a todos ustedes y para los que estuvieron conmigo, pues no, ya saben más o menos cómo va esta modalidad de estudios, también felicitarlos, pues están en su último trimestre, ¿no? Muy próximos a pasar a su siguiente grado, entonces como siempre felicitarlos por perdurar y por querer lograr su objetivo que es obtener pues su secundaria completa, ¿sí? Entonces, para ello voy a volver a recalcarles las indicaciones. Uno de ellos es hay que tener mucho cuidado cuando ingresamos a clases con nuestros audios encendidos. Siempre les he pedido que ingresen con sus audios apagados, ¿sí? Hay que recordar que esta clase está siendo grabada, entonces mucho cuidado con lo que emitimos con los audios encendidos. Ahora, lo segundo, siempre recordarles que el día de hoy es muy importante tu participación para que te puedas llevar estos puntos extras con el área de inglés, ¿sí? Entonces, tu participación el día de hoy es muy importante, entonces siempre estar al tanto de lo que se te va a pedir que participes, ya sea opiniones, resolver los ejercicios, prácticas y todo ello, ¿sí? Ahora, si en tu caso no puedes activar tu audio porque tienes interferencia de sonido, estás en otro lugar, hay personas a tu alrededor, lo recomendable es que participes por el chat de la plataforma, que desde ahí también se cuenta tu participación, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, recordándoles que, ¿no? Para todos ustedes que estuvieron conmigo en la primera sesión, les pregunto, ¿qué tema hablábamos en la primera semana? ¿Qué recuerdan sobre ese tema? ¿De qué hablábamos en la primera sesión de clases de inglés? Para todos, la pregunta es para todos los que estuvieron conmigo en esa primera sesión, ¿sí? ¿Qué recuerdan sobre esa clase? Mis buenos días sobre question word. ¿Sobre qué, Dani? Ya, dijiste sobre los question works, ¿verdad, Dani? Bien, ¿qué más? ¿Alguien más que desea participar aparte de Dani? ¿Nadie más? Bien, vamos a recordar un poquito, no se preocupen, pero como decía Dani, excelente, hablábamos sobre los questions words, ¿sí? ¿Qué serán los question words? ¿Por qué se utilizan los question words? Los question words son las W y H porque todas las preguntas en inglés mayormente inician con estas. Son preguntas frecuentes que nosotros hacemos el día a día, obviamente, en este caso en inglés, pues, ¿no? Entonces, estos question words, existen dos tipos de preguntas. Uno que se responde con yes o no y otros que tienen el WH para que tú puedas responder y explayarte un poquito más con tu respuesta. Entonces, este WH question son aquellos que terminan como what, when, whom, who, which, where, why, whose y how, ¿no? Estas se utilizan para preguntar cuestiones específicas en el inglés, por ejemplo, lugar, personas, características, horarios, cosas, ¿no? A continuación vamos a ver alguna serie de preguntas y respuestas como ejemplo, para que puedas, ¿no? Guiarte un poquito de cómo se responden estas preguntas o estos question words. Bien, entonces aquí tenemos el listado de los question words, ¿sí? Los question words sirven para preguntar informaciones específicas. Por ejemplo, la pregunta when, que significa cuándo. Por ejemplo, puedes preguntar, when is your class? ¿Cuándo es tu clase?
Tienes la pregunta what. What tiene dos significados, ¿no? Yo les había indicado que significa qué y también cuál, ¿no? Como qué puedes preguntar what is this, ¿qué es esto? Y como cuál puedes preguntar what is your name, ¿no? La pregunta más común, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Entonces tiene dos significados, dependiendo de lo que quieras preguntar. Who, ¿no? Significa quién, ¿no? Y puedes preguntar who are you, ¿quién eres? ¿No? Tienes la pregunta where, que significa dónde, y es where is Dana, ¿dónde está Dana? ¿Sí? Tienes la pregunta why, que significa por qué. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Y la pregunta who, ¿cómo? Who are you? ¿Cómo estás? ¿No? O how are you en este caso. How are you? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, estas son las preguntas más comunes que puedes utilizar con estos questions words, ¿sí? When, what, who, when, where, why y who. Entonces, lo que debes aprender primero es su significado así solito. When, que significa cuándo, what, qué o cuál, who, que es quién, where, dónde, why, por qué, how, cómo. ¿Sí? Entonces, luego ya le puedes ir agregando complementos para preguntar preguntas más específicas, ¿no? Como aquí los acabas de ver. Entonces, ¿cómo crear una oración con la WH? Es muy fácil. Tienes que poner primero la pregunta WH al inicio. Luego poner el verbo to be, ¿sí? Puede ser is, are o am. Luego el sujeto o el pronombre personal, en este caso your o am, he, she, ¿no? Dependiendo a quién le estás preguntando y el complemento. Por ejemplo, en este caso, preguntar cuál es tu nombre. What is your name? ¿No? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Te está preguntando ahí. What is your name? Entonces, así se crea una oración, ¿sí? Bien. Ahora hablemos de un verbo en específico. El verbo can't. ¿Alguna vez han escuchado sobre este verbo? ¿Saben acerca de este verbo? Les pregunto. ¿Recuerdan acerca de este verbo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Alguien? Bien. Vamos a explicar un poquito sobre este verbo, ¿sí? El verbo can, su significado en español es poder hacer algo, ¿sí? Es un verbo modal. ¿Por qué se le dice verbo modal? Porque necesita estar acompañado de otro verbo, ¿sí? Este verbo se puede utilizar para expresar habilidades, posibilidades o pedir permiso. Realmente funciona como un verbo auxiliar, por eso siempre debes ubicarlo antes de tu verbo principal. Eh, por eso siempre debes ubicarlo antes del verbo principal de las oraciones para que éste lo condicione. Por ejemplo, I can play the guitar, ¿no? Yo puedo tocar la guitarra. I can play the guitar, ¿sí? Entonces, si ves el verbo can't, ¿no? Va detrás del verbo principal, que es play. Este es el verbo principal, play. Entonces, siempre va acompañado de quién, para poder hablar sobre una posibilidad. Por ejemplo, esta es una habilidad, puede tocar una guitarra, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando habla sobre el verbo can't. Ahora, este verbo modal podemos utilizarlo para hablar algo a quien tiene la habilidad para hacer algo. Por ejemplo, she can sing, ¿no? Ella puede cantar. He can run very fast. Él puede correr muy rápido, ¿no? Habilidades. Pero también podemos utilizarlo para pedir permiso. Por ejemplo, can I ask your favor? Puedo pedirte un favor. Can you eat grapes if you want? Si lo deseas, puedes comer uvas, ¿no? También puedes usarlo como algo negativo, mejor dicho, negar alguna actividad que no puedas hacer.
Basta con agregar la palabrita not para que tu oración diga que no puedes hacer. Por ejemplo, si en la otra oración era I can play the guitar, yo puedo tocar guitarra, aquí vamos a negarlo. Al can le agregamos el not y decimos I cannot play the guitar. No puedo tocar la guitarra, ¿no? Entonces estás negando la acción de no poder hacer ello, ¿no? Entonces también puedes negar actividades que no, tal vez no puedas hacer, ¿sí? Entonces actividades que no puedas hacer. Entonces, hasta ahí. Les consulto, ¿tienen alguna duda acerca del uso del verbo can't, del verbo poder, el verbo modal can? ¿Tienen preguntas, questions about this verb, acerca de este verbo? No. No questions. No, Miss. Si ustedes no tienen preguntas, yo les hago las preguntas entonces a ustedes. Siempre recuerden, ¿no? Porque si ustedes no tienen preguntas, significa que han entendido todo. Entonces, yo para saber si realmente han entendido todo, tengo que preguntarles ahora a ustedes, ¿no? Entonces, primero con los questions works. ¿Qué preguntas podemos hacer con los question works? ¿Por qué es importante aprenderlos? A ver, les pregunto. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué es importante aprender los question words? Para poder resolver problemas. ¿Qué dijiste, Mireli? Mireli es tu nombre, ¿verdad? De nuevo, please. Lo hablaste tan rápido que no logré entender. Para poder resolver problemas. Ya, resolver problemas o hacer preguntas, básicamente, ¿no? Los question words nos sirven para cuestionar, hacer preguntas, ¿no? Hay que recordar que nosotros del día a día nos gusta hacer preguntas como ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿A dónde vas? ¿A dónde fuiste? ¿Quién eres? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿No? Entonces son preguntas frecuentes que hacemos en el día a día. Entonces por eso es muy importante el uso del question words. Gracias, Mireli. Bien, ahora les pregunto el uso del verbo can't. ¿En qué momento podemos utilizar can't y para qué nos sirve este verbo modal? A ver, les pregunto. Bien, students, a ver, ¿qué pueden decirme acerca del verbo can't? ¿Cómo es su uso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es un verbo modal? Para decir qué tienes que hacer. Ya, yo me di. Podemos decirlo que sí, por ahí. Para hablar de algo o de alguien. Pero hablar acerca de qué. Para pedir un favor. Favor, ya. Muy bien. Para pedir un favor, ¿qué más?
¿Qué más? Hay que recordar que can es un verbo modal y significa poder. Primero hay que ponernos eso en la cabeza, su significado. Significa poder. Entonces, al significar que puedes, significa que tú tienes muchas habilidades de poder hacer muchas cosas, como poder cantar, poder hablar, poder jugar, poder, no sé, cocinar, ¿no? Entonces, son habilidades. Y también sirve para pedir permisos, ¿no? Como puedo desayunar, puedo tocar esto, puedo, ¿no? Entonces, permisos. O también probabilidades. Entonces, es muy importante este verbo sí, porque te ayuda a determinar o a ser un poquito más específico a los enunciados que tú quieres mencionar o decir. ¿Sí? Bien. Entonces, aclarando sus ideas, ahora sí vayamos a su primera práctica o ejercicio que tienen ahí en su libro digital, ¿sí? Su primera práctica dice, fill in the blank with the correct questions words, ¿no? Te dice, tienes ahí unas líneas en blanco, lo que tienes que hacer es escoger la pregunta correcta, el question word WH, la correcta para estas preguntas y puedan tener sentido. Tienes la alternativa what, who, when, where y how y why. Entonces solo tienes que escoger el correcto para que puedan tener sentido. Entonces, para ello ya les di el significado de cada uno de ellos al inicio de la clase. Entonces, lo único que tienes que hacer es seleccionar y ponerlos. Entonces, tienes 1 minuto a 2 minutos para ir señalando la respuesta correcta, ¿sí? Vayan alzando la mano, recuerden que su participación el día de hoy cuenta bastante, muchísimo, porque se están llevando extras. Entonces vayan alzando la mano, yo los voy a ir llamando uno por uno, no me estén activando el audio y hablándome todos al mismo tiempo, porque así no los voy a poder entender y tampoco anotar quién está participando, ¿sí? Entonces, primero analicen las preguntas y escojan el correcto, ¿sí? El adecuado para cada uno de ellos. Tienen 2 minutos para analizarlo, hay tiempo, así que no se desesperen, tenemos tiempo todavía. Para los que están participando por el chat también no hay ningún problema, los voy a leer desde ahí también, pero hay que esperar este lapso de 2 minutos a que todos analicen, ¿sí? La oportunidad para todos es 2 minutos, analicemos.
Bien, mientras van analizando, voy poniendo la traducción de cada pregunta para podernos guiar si sus respuestas están siendo correctas, ¿sí? What significa qué, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Who, ¿no? Who significa quién, ¿sí? Tenemos a when, que significa cuándo. Tenemos a where, que es dónde. Tenemos a how, que es cómo. Y por último, why, que es por qué, pues, ¿no? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver, vamos a darle sentido a estas preguntas que tenemos aquí, W y H, con las preguntas que tenemos ahí abajito, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, para la primera oración, por ahí por el chat ya leía, ¿no? Las alternativas de alguno de sus compañeras, como de Karina, ¿no? Pero voy a escuchar también a los que están ahí con audio, ¿no? A ver, ¿quién tiene la mano alzada? A ver, vamos a ver. Yomeli, te escucho. Yomeli, Elisa. El número 1, ¿qué ponemos? What? Ya, what. Ahí está. What is your favorite book? Número 2. A ver, sigamos. A ver, ¿quién más tiene la mano alzada? Cintia, te escuchamos. Número 2. We, ¿Querrás decir when o why? ay, no sé pronunciar bien. Deletréalo, please. W-H-I. W-H-Y. Why. Ya. Why. Listo. Ahí está. Ya, Cintia, thank you. A ver, ¿quién más está? Dani, te escuchamos. Número 3. When, Miss? When, ok. When. Sigamos. Karina, te escuchamos. Go. Ho. Who o how? Porque hay No. dos. H-O-W. How. 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 Ya. Thank you so much, Karina. Sigamos. The next. Do you prefer yoga? ¿Qué pusieron ahí? A ver, ¿alguien más? H-I. W-H-I. W-H-I. Ya. Why? Y por último, do you play bingo with friend? Go. Go. Who o how? W-H-O. W. W. No. No, H-O-W. W-H-O o H-O-W. W-H-O. Ya, ahí está. W-H-O. Who. Ya. Thank you so much. Turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos. A ver, vamos a leer a ver si realmente tu oración tiene sentido. ¿Sí? Vamos a ver si realmente es la respuesta correcta para poder darle sentido a esta pregunta. Pues, ¿no? Ahora, recuerda que no debe duplicarse. Por eso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. ¿No? En una nada más será una duplicidad, pero no debe coincidir, o sea, debe tener sentido, ¿sí? La primera pregunta dice, what is your favorite book? ¿Cuál es tu cuaderno favorito? ¿No? Aquí sí está bien. Recuerda que what no solo significa qué, sino también cuál. Entonces aquí tenías un punto a tu favor. Pues, ¿no? What is your favorite book? ¿No? ¿Cuál es tu cuaderno favorito? La segunda pregunta dice, why runs
with you in the race, ¿no? Why significa por qué. ¿Por qué corres con tú en lo alto? ¿Con quién? ¿Crees que tiene sentido aquí? ¿Por qué corres con tú en lo alto? ¿No sería con quién corres tú? No. Ahí está mal, Miss. Está mal, Miss. Es where. Where. O sería a dónde corres, ¿no? ¿Dónde? O con quién. Pero why no tiene mucho sentido aquí. Sí, W, ¿Dónde? Where. H-O. Aquí sería where, ¿no? ¿Dónde corres? No, ¿dónde corres con where? Ahí está, where, lo cambiamos. Está where. El segundo dice, did you visit during the holidays? Pusieron when. ¿Cuándo tú visitas, no? O cuando tú estás visitando en las vacaciones. ¿Cuándo? Aquí no sería a quién visitas. When. A ver. Vamos a darle sentido a esta oración, ¿ya? Sería a quién visitas durante tus vacaciones, ¿sí? ¿A quién? Entonces aquí sería who, no when, ¿sí? ¿A quién visitas tú durante tus vacaciones? Who, ¿quién? Does you play star? Aquí me han puesto how. How significa dónde, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde empiezas tú a jugar, no? ¿Ya? Tiene sentido. ¿Dónde? ¿Dónde juegas? No, how significa cómo. ¿Cómo juegas? ¿Cómo tú empiezas a jugar? ¿Cómo? Puede ser, puede ser. Dejámoslo ahí. El otro es, why do you prefer yoga? ¿No? Dice, ¿por qué tú prefieres el yoga? ¿No? Ahí sí está muy bien formulada la pregunta. Why do you prefer yoga? Y por último tienes otra vez el who, dice, who do you play bingo with friend? ¿Con quién? ¿No? Porque recuerden que who es quién. ¿Quién tú juegas bingo con tus amigos? ¿Sería con quién juegas o no sería dónde juegas tú con tus amigos? ¿Qué dicen ahí? Aquí ya no puedes preguntar quién, porque ya te dice con quién estás jugando. Le pregunta con tus amigos. Aquí sería dónde juegas tú con tus amigos bingo, ¿no? ¿Dónde? Entonces aquí es where. ¿Sí? Where do you play bingo with friends? ¿Dónde juegas tu bingo con tus amigos? ¿Sí? Where. ¿Dónde? Entonces aquí sería when. ¿Cuándo? Sí, aquí nos ha faltado utilizar la palabrita when. ¿Cuándo? Sí. Aquí debe ser seguro how. How. Y aquí when. ¿Cuándo juegas? ¿Cuándo empiezas a jugar? O no, ¿cuándo empiezas a jugar? When does the play start? Y el otro es who. ¿Cómo es que tú corres con tanta rapidez en lo alto? ¿Sí? Entonces, estas eran las respuestas adecuadas para estas preguntas que tienes ahí en pantalla. ¿Sí? Tienes que darle sentido. Tu pregunta tiene que tener sentido con estas preguntas del WH. ¿Sí? Bien. Entonces, así debió de haberte quedado. Tienen un minuto para copiar, tomarle captura. I don't know, depende de ustedes. Pasemos a la siguiente actividad, ¿sí? Bien. La siguiente actividad nos pide ahora marcar, encerrar la respuesta correcta del W y H, ¿sí? Te dice, select the correct WH question word, ¿no? Selecciona el W y H, ¿no? La pregunta correcta para estas preguntas que tienes aquí. Tienes 4 alternativas. Debes marcar o seleccionar una de ellas. Una de ellas nada más es el correcto. Entonces, de igual manera, les voy a dar 1 minuto, 2 minutos máximo para que analicen y puedan marcar la respuesta correcta, ¿sí?
Bien, estudiantes, entonces empecemos con la primera pregunta, ¿no? Por chat ya me iban dando la respuesta Karina, ¿no? Me decía la 1, what, ¿no? Entonces vamos marcando. El número 2, ¿cuál será? Wax. What? No, go. Where, Miss? Go, Miss. Wax. ¿Cuál es tu color favorito? What, ya. What. Tanto para el 1 como para el 2. Número 3, Where. ya. Where. Cuatro, When. When. ya. When. 5, Wax. 6. What? Hop. Hot. ¿Cómo? A ver, he escuchado dos alternativas. De nuevo, a ver, please. 6. W-H-A-T. W-H-A. What? Así es, what. Ya. Y por otro lado, alguien me dio otra alternativa. Bueno, por chat me dicen who, how. Ya. Tenemos dos alternativas en el número 6, ¿ok? Sigamos, 7. We. Huese. Huese. West. Why. Why esto o whose? Sí, ese. Huese. Huese. Por ahí escucho W-H-O-S-E. whose, este de aquí, whose. Ok, ya. Sigamos, 8. We. Go. W-H-O. W-H-O, who. Otra alternativa, W-H-I. W-H-O-S-E. aquí tengo 3 alternativas, who, why y whose, ya. 9, When. when, ok. When. Ujú. Y por último, number 10. El último, We. Miss. El We. we. Win. A ver, deletréenlo. No logro entender qué pregunta. W-H-Y. Ya, eso se dice why. Sí, Ah. why. 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 Ya. Ok. Otra alternativa. O todos de acuerdo que sea why. Ya. Sí, Miss. Ya, no hay más alternativas, ¿no? Bien, entonces vamos a leer y vamos a analizar a ver qué tan ciertos son sus acertados en estas preguntas, ¿sí? Como les digo, hay que tener mucho cuidado con lo que marcamos porque puede que se escriba a veces igual, ¿no? Pero el significado es distinto, entonces no va a tener concordancia si no escoges el correcto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con ello. Empecemos con la primera pregunta muy común. Esto es muy difícil que te equivoques, ¿no? Porque todos sabemos cómo se pregunta cuál es tu nombre, ¿no? En este caso es what is your name, ¿no? What is your name? Perfect, ¿no? Aquí está muy bien. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Lo mismo con el segundo ejercicio. Dice, ¿no? Is your favorite address? ¿Cuál es tu vestido favorito? Entonces, para ropa o vestido, está muy bien escogido lo que es el why, pues, ¿no? ¿Cuál es tu vestido favorito? What is your favorite actress? ¿No? Sigamos. Are you from? ¿De dónde eres? Entonces, la pregunta ¿dónde? ¿No? Es where. Where are you from? ¿De dónde eres? Hasta aquí también vamos muy bien. Where are you from? Sigamos.
is your birthday? ¿Cómo decimos cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo significa when? Entonces aquí también vamos muy bien. When is your birthday? Sigamos. Color is your new car. ¿De qué color es tu carro? ¿No? En este caso estamos utilizando el qué. Entonces todos sabemos que what significa qué. Pues no, what is your new color car, ¿no? ¿De qué color es tu carro? Esta fila estuvo muy bien. No todos me indicaron las respuestas correctas. No hay otras alternativas. Pero en la otra mitad sí tenemos varias alternativas. Entonces aquí tenemos que escoger cuál es el correcto. La sexta pregunta es, all are you? Aquí es la pregunta, ¿cuántos años tienes tú? Entonces aquí también va la controversia, ¿no? De que how tiene dos significados, ¿no? How old are you? No puedes escoger what, ¿sí? En este caso, what no es utilizado ahí. La pregunta para tu edad es, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Entonces aquí, what no va. La respuesta correcta aquí es how, ¿sí? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Sigamos. Books are these, ¿no? Books are these. Si alguien te está preguntando los cuadernos de quiénes son, hay unos cuadernos que están ahí. Entonces tú preguntarías, ¿de quiénes son estos cuadernos que están aquí? ¿No? Why significa por qué. Entonces tú no puedes decir por qué estos cuadernos son de aquí, no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí sería de quién, de quiénes son estos cuadernos que están aquí. Entonces aquí la respuesta correcta es whose. ¿Quién? ¿De quién es? ¿De quiénes son estos cuadernos que están aquí? ¿Sí? Whose. Sigamos. Miren, aquí inclusive tenemos tres alternativas. A ver, vamos a ver quién es el acertado. Aquí te pregunta, did you quit your job? ¿No? ¿Por qué dejaste de trabajar? Did you quit your work? Entonces aquí es el por qué. Entonces, who es quién, how, cómo. Entonces, por cómo dejaste tu trabajo, quién dejó tu trabajo, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces aquí la alternativa correcta era why. ¿Por qué dejaste el trabajo, no? Entonces la respuesta correcta aquí es why. Why did you quit your job? ¿Sí? Número 9. Número 9 dice, are you going to American? ¿Cómo o cuándo tú llegaste a América, no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces aquí, ¿cuándo? Se pregunta when. Aquí sí acertaron. Perfect. When are you going to America? ¿Cuándo tú llegaste a América? ¿No? Y por último tienes la pregunta 10, ¿no? Aren't you going to Peter's party? ¿Por qué no vas a ir al cumpleaños de Peter? ¿No? Entonces aquí está muy bien escogido el why. ¿Por qué? Why aren't you going to Peter's party? ¿Sí? ¿Por qué no vas a llegar al cumpleaños? Entonces vamos a borrar las que fueron incorrectas para que no se puedan confundir. ¿Sí? Vamos a marcar solo las que son correctas. Entonces aquí la correcta era why. Aquí era when. Why did you job? Whose. How. What. Where. When. Y what. ¿Sí? Entonces estas son las alternativas correctas. Para ello les voy a pedir que activen su audio. Vamos a aprender a pronunciar estas preguntas, ¿sí? Vamos a aprenderlas a pronunciar. Así que activen sus audios, por favor, y repitan después de mí. Repeat after me. What is your name? What is your name? Your name. What is your favorite actress? What is your What favorite is your favorite Actress. Where are you from? Where are you from? weather? When is your birthday? What is your brain? What color is your new car? What color is your new car?
What color is your nightcap? How old are you? Are You, you? Whose books are these? whose Whose books are Whose these? book artist? Why did you quit your job? Where did you kick your hot? Job, trabajo, job. ¿Sí? When are you going to America? Why are you going to America? Y por último, why aren't you going to Peter's party? Why aren't why aren't you going Mayare, yo going to going Peter's to pin party? party. Thank you so much. Turn off the microphone, students. Turn off, please. Turn off. Bien. Thank you so much. Bien, entonces estas preguntas, ¿no? Deberían haberte quedado así, y son las alternativas correctas. Ahora, puedes repasar estas preguntas, ¿no? Si tú quieres agregar a tu vocabulario, cómo preguntar, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿No? Porque recuerda que why, ¿no? Para cualquier cosa que tú quieras decir por qué, simplemente dices why, ¿por qué? ¿No? Entonces, aprende un poquito más del vocabulario si quisieras aprender un poquito más de inglés, ¿sí? Bien, entonces pasemos a su última actividad, que es una pregunta capciosa con el uso del verbo modal can't. Para ello les voy a dejar analizar 2 minutos, ¿sí? La pregunta es, ¿can a bird clap? Es la pregunta. No se los voy a traducir, simplemente quiero que ustedes deduzcan, miren la imagen y miren la pregunta. Ustedes ya saben qué significa can't, ¿no? Entonces, debes marcar bien la A o la B. Una de ellas es la respuesta correcta. Te está preguntando, ¿can a bird clap? Es la pregunta. Entonces, tienes 2 minutos para analizar y darme tu respuesta correcta, ¿sí? 2 minutes, students. La B, Miss. Hay que esperar ese lapso de 2 minutos, por favor, y recuerda que si me das la respuesta, te voy a preguntar por qué escogiste esa respuesta. Entonces hay que pensar un poquito, por eso les estoy dando esos 2 minutitos para que analicen bien, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, escucho su respuesta. ¿Qué marco? ¿A o B? Cintia, te escucho. B, Miss, Ya, ¿por qué? porque el pájaro no puede aplaudir.
Excelente, very good, ¿no? La pregunta no te dice, can a bird clap, ¿no? Un pájaro puede aplaudir, y obviamente tú deduces que no puede, pues, ¿no? Él no puede aplaudir porque es un pájaro, tiene alas, imposible que pueda aplaudir. Entonces era una pregunta capciosa solo para reflexionar sobre el uso del verbo can't, ¿no? Que es poder o no poder hacer algo. Entonces, simplemente eso te pedía la última actividad, ¿no? Marcar tu respuesta correcta. Entonces, como han podido ver, esta era la única, ¿no?, actividad que nos faltaba para poder terminar con el ejercicio del día de hoy, ¿sí? Bien, me despido de cada uno de ustedes, que tengan un Happy Father's Day, un bonito Día del Padre, y también que tengan un buen inicio de semana. Conmigo será una nueva oportunidad, un nuevo grado, ¿no? Con ustedes ya nos estaremos viendo en un nuevo grado. Así que bye bye. See you, students. Bye, teacher.